Buenas, mi nombre es Yuri Caterin Sánchez. Para la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Em, Soy del grupo número 33. Este trabajo se realiza teniendo en cuenta normas APA. em, Se hace énfasis en los conceptos para interiorizar y comprender cómo están compuestos los ecosistemas, cómo se caracterizan y cómo es la interacción entre los microorganismos y las plantas, y teniendo en cuenta principalmente la agricultura. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta menciona entre recursos, condiciones que influyen en el crecimiento microbiano naturales. Actividades microbianas dependen de especies presentes, del tamaño, su población y el estado fisiológico, de las condiciones físicas que allí se den o a que allí hayan. La velocidad pues depende principalmente por los nutrientes o la disponibilidad de nutrientes y las condiciones de crecimiento. Si hay eh, mucho, pues digamos que las actividades van a ser más rápidas o viceversa. Los recursos: nitrógeno, macronutrientes, azufre, potasio, calcio, bueno, carbono. Condiciones: el potencial hídrico, la disponibilidad de agua es fundamental, temperatura o pH. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Se puede observar en la imagen los tamaños y formas. Una comunidad consiste en diferentes poblaciones microbianas que interactúan entre sí y cumplen algunas funciones específicas. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? La riqueza es el total de especies presentes en una comunidad, y la abundancia es la proporción, la cantidad de esa especie o de esa población. Relación: que algunas viven en asociación de dos o más poblaciones y son pues las más preparadas para crecer y se adaptan a las condiciones que allí haya, que hayan en el medio. Sintéticamente, más ideas cómo funciona el aporte de energía del ecosistema, indica por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Entonces, algunos microorganismos como que son los fotótrofos, que utilizan luz eh, como fuente de energía, como las cianobacterias, algas o las plantas verdes, sintetizan algunas sustancias por medio de la fermentación o oxidación, eh, generan ATP, que es el proceso que energía donde para procesos que es energía para procesos moleculares. Aquí se guarda la energía. Em, Organismos, cuando hay organismos quimiorganotrófos, pues ellos em, em, reducen, o bueno, forme- em, forman la materia orgánica. em, si están metabólicamente activos, pues en nueva materia orgánica por sus funciones autótrofas, o sea que generan su propio alimento. Bueno, ¿qué es un microambiente? Explique. Es un espacio pequeño, reducido, acá se puede notar, donde generan las condiciones para que los microorganismos puedan vivir. Hay muchos tipos de microambientes, terrarios, acuáticos, etcétera. Bueno, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece? La competencia se da en microorganismos, pues puede ser por la disponibilidad de recursos que allí hayan. Favorece cooperar, porque hay algunos que son metabólicamente complementarios. em, Ejemplo, como pasa con el nitrógeno, para realizar el proceso de nitrógeno y disponibilizarlo para las plantas. Para que este esté disponible, pues entonces se necesitan varios microorganismos. Entonces, este puede ser un ejemplo. Y la sintrofia, pues es donde un microorganismo o una población de microorganismos depende de otra, los nutrientes o que otra población le pueda proporcionar. Entonces, pues dependen de estos, y es como que crean una asociación donde el uno depende del otro. Explica con un dibujo o esquema propio la composición de suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Entonces, pues hay cuatro componentes fundamentales, em, que son los microorganismos, los macroorganismos, la materia orgánica e inorgánica.
Y el suelo, pues el suelo es como la capa exterior o superior em, de la tierra. Entonces los microorganismos cumplen una función muy importante, pues que ellos transforman la materia orgánica o disponibilizan algunos nutrientes que son esenciales para las plantas, como nitrógeno, etcétera. Los macroorganismos como las lombrices o otros pueden airar el suelo, cumplir otras funciones pues muy importantes, específicas. Em, entonces, pues la materia orgánica e inorgánica. El suelo igual está compuesto también por agua y aire y es fundamental pues para cumplir pues todas las funciones o los procesos em, de los microorganismos y del ecosistema. Pues es fundamental para los procesos químicos y físicos que allí sean. Define rizosfera y argumenta su importancia. Rizosfera es la parte del suelo que se encuentra pues alrededor de las plantas y el efecto rizosférico. Si hay muchos microorganismos en la rizosfera, pues favorecen los procesos de transformaciones que se generen mediante la estimulación de la planta, pues ya que ellos em, algunos crean asociación con algunas plantas, algunos microorganismos y pues que favorece las plantas y la absorción de algunos nutrientes. O también ellos disponibilizan algunos nutrientes pues que son fundamentales para el crecimiento de las plantas. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Porque el horizonte A es el más activo, pues porque aquí es donde ocurren todos los procesos químicos y físicos, pues como para disponibilizar algunos nutrientes para la planta, es la parte donde están más activos los microorganismos. em, sí, y la actividad microbiana es mucho más elevada. ¿Qué son los CFC y cuál es su importancia fundamental? Son las costas biológicas del suelo y su importancia fundamental es la estabilización del suelo en los ecosistemas desérticos, ya que en estos ecosistemas desérticos para que se produzca un centímetro de suelo se necesitan aproximadamente que pasen 1000 años. Eh, ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Pues uno de los factores que rigen pues es la humedad, el oxígeno y la materia orgánica. Son unos de los factores más importantes. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? La especiación alopátrica es posible en el subsuelo por medio de las interacciones ectológicas, los cambios o presiones en el medio. Pues aquí algunos poblaciones, alguna población eh, de microorganismos, pues puede o pueda realizar alguna especiación alopátrica pues, por medio de la interacción etológica, o sea que puede ser porque algunos de esos microorganismos utilicen algunos nutrientes diferentes y de esa manera haya una separación y entonces pues se cree otra nueva especie, pues de esa especie original o principal pues que había. Y pues no sea por la especiación por, por distanciamiento geográfico, nada, sino como por los comportamientos diferentes o conductas diferentes dentro de las poblaciones. Porque la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Mantiene procesos que son indispensables en el suelo. Por eso es importante, como la renovación del carbono y otros, y nitrógeno, entre otros. Mayor capacidad para proteger y contribuir al buen desarrollo ecológico del ecosistema por medio de la amortiguación microbiana, que mantiene los suelos eh, con vida, con mucha vida, con buena materia orgánica, con buena disponibilidad de nutrientes pues, que son esenciales para las plantas, el crecimiento, el desarrollo de las plantas y pues también de otros microorganismos y animales. Nombre 5 grupos de microbianos y su función: arqueas, acoplamiento del ciclo del carbono y nitrógeno en el mar.
protistas producen oxígeno y descomponen y reciclan nutrientes. Cianobacterias participan en la fotosíntesis, fijadoras de nitrógeno y carbono. Hongos unicelulares descomponedores de materia orgánica y los protozoos liberan nitrógeno, contribuyen a enriquecer el suelo ya que descomponen materia orgánica. Entonces, pues son eh, uno de los grupos de microorganismos muy importantes. Eh, Nombre tres factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana en el suelo. La temperatura, el pH y el manejo del suelo. Dependiendo pues de la temperatura y pH, pues así dependen las condiciones o todos los procesos químicos y físicos que se den allí en ese suelo, en ese ecosistema. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? La vegetación dominante y el manejo y uso del suelo. Dependiendo de estos dos factores, pues se va a ver, así se va a ver eh, o va a haber la disponibilidad de biomasa, pues para que los microorganismos tengan su material para poder transformar y disponibilizar nutrientes y entonces de esta manera pues es muy importante. Si en el suelo se utilizan plantas que no tienen suficiente o no dejan suficiente biomasa, entonces pues así igual va a ser. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. Los nutrientes orgánicos son los más importantes para las tierras degradadas, en la cual permite la restauración importante para el desarrollo de actividad agrícola. Si el suelo cuenta con buena cantidad y la actividad microbiana es alta, los ecosistemas agrícolas serán más productivos, ya que, pues, por lo que decía anteriormente, ya que los microorganismos cumplen la función de transformar esa materia orgánica y pues disponibilizar algunos nutrientes esenciales como el nitrógeno, em, carbono u otros que son muy importantes para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Em, ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la sí, sí, los CMB, biomasa de la comunidad microbiana? Entonces, pues, las prácticas de restauración son indispensables para mantener la buena salud del suelo y que éste esté equilibrado dentro del ecosistema. Para esto es importante utilizar especies que produzcan buena cantidad de biomasa. Se puede realizar consorcios entre las raíces de las plantas con las micorrizas fijadoras de nitrógeno, además que contribuyen a la restauración y sostenibilidad, además al buen equilibrio del ecosistema. Por eso es importante implementarlas en los suelos, pero también es importante la rotación de cultivos para que los nutrientes no se escaseen y de esta manera preservar la biodiversidad de las plantas. Entonces, pues, referencias. Hasta luego. Muchas gracias.